vamos a resolver este circuito que ha sido planteado en un parcial de Ingeniería Informática. En este circuito se nos dan los valores de las resistencias de todos los resistores y también los valores de las fuentes, o sea, de los voltajes o FEM, o tensiones o diferencia de potencial de las fuentes. Se nos sugiere que esta corriente sea I1, esta I2 y esta I3. Entonces yo he completado un poquito porque I1 va desde este nudo hasta este otro nudo a través de esta rama, I2 va por esta otra rama e I3 va por esta otra rama. Entonces lo primero que nos piden es, aplicando las reglas de Kirchhoff, la intensidad que circula por cada rama. Bien, lo primero que podemos hacer es ver que en el nudo E llega I1 de acuerdo a este dibujo y se va I2 e I3. Entonces eso ya lo podemos escribir, es decir, I sub 1 que llega es igual a I2 más I3. Perfecto. Luego lo que podemos hacer es recorrer esta mallita de aquí. Por ejemplo, salimos del punto C y retornamos al punto C. Entonces tendremos más FEM1, que es 1 vol, luego menos R1 por I1, menos 1 kiloohmio por I1, menos R2, que es 2 kiloohmio por I2, menos R3, que es 3 kiloohmios por I1, y como retornamos al punto C, igualamos a 0. Bien, entonces, reagrupando nos queda menos 4 kiloohmios por I1, menos 2 kiloohmios por I2, va a ser igual a menos 1 vol. Y aquí tenemos una ecuación, vamos a llamarle ecuación 1. Bien, y ahora tengo una ecuación y otra, pero tengo, o sea, dos ecuaciones y tengo tres incógnitas, I1, I2 e I3. Necesito otra ecuación. Puedo recorrer o bien toda esta malla externa o esta mallita aquí adentro. Vamos a recorrer esta. Salimos de E y retornamos a E, de menos a más FEM2, que vale más 2 vol. Luego, menos R4, que es 4 kiloohm por I3, menos FEM3, que vale 3 vol, y luego de menos a más, a través de R2, me quedará más R2, que son 2 kiloohm, por I2, y esto igualado a 0. Reordenamos un poquito esta ecuación y nos queda 2 kiloohmios por I2 será igual, menos 4 kiloohmios por I3, 2 vol menos 3 vol me da menos 1 vol, que lo paso para el otro lado como más 1 vol. Y esta será la ecuación número 2. Bien, ahora sí, ya tengo todo dispuesto para poder resolver el sistema de tres ecuaciones con las tres incógnitas. Entonces yo digo de no complicarnos la vida. ¿Qué tenemos? Que I1 es I2 más I3. Bueno, aquí donde tenemos I1 sustituimos directamente por esto. Entonces nos quedaría menos 4 kiloohmios por I2, menos 4 kiloohmios por I3, y ahora seguimos, menos 2 kiloohmios por I2, eso es igual a menos 1. Y esta es, vamos a agrupar un poquito los términos, tenemos menos 6 kiloohmios por I2, menos 4 kiloohmios por I3, igual a menos 1. Esta sería la ecuación 1 que nos ha quedado transformada ahora. Bien, entonces esto de aquí arriba ya no lo necesitamos y lo podemos borrar. Bien, llegado ahora este caso, ¿qué puedo hacer? Puedo despejar la intensidad 2 de esta ecuación y sustituirla en la 1. Entonces, tomamos la ecuación 2, despejamos I sub 2, que nos quedará igual a 1 más 4 kiloohmios por I3 dividido 2 kiloohmios. Eso sería I2. Y lo vamos a sustituir en la ecuación 1. Entonces sería menos 6 kiloohm por I2, que vale todo lo que tenemos ahí arriba, 4 kiloohmios por I3 sobre 2 kiloohmios,
menos 4 kiloohmios por I3 igual a menos 1. Entonces, esto ya lo puedo borrar para poder seguir trabajando. Muy bien, observemos. Kiloohm multiplicando y kiloohm dividiendo. Kiloohm entre kiloohm nos da 1, por tanto podemos simplificarlo. Y al hacer la distributiva para quitar este paréntesis nos queda menos 6 por 1 dividido 2 será menos 3, menos 6 por más 4 sobre 2 sería menos 12 kiloohm por I3 menos 4 kiloohm por I3 igual a menos 1. Bien, entonces nos queda menos 16 kiloohm por I3 será igual a menos 1 más 3 igual más 2, y de aquí podemos calcular I3, que será igual a 2 dividido menos 16 kiloohmios. Estos dos son vol. Cuando yo divido vol entre kiloohm, como esto es 10 a la más 3, me va a quedar aquí por 10 a la menos 3. Es decir, que la I3 la voy a tener en miliamperes. Entonces, 2 dividido 16, esto me estará dando menos 0,125 miliamperes. Entonces tenemos I3 es igual a menos 0,125 miliamperes. Muy bien. Entonces, ahora ya tengo el valor de I3. Vamos a borrar esto y podemos calcular I2 fácilmente, sustituyendo en esa ecuacióncita que tenemos ahí arriba. Entonces nos va a quedar que I sub 2 será igual a 1 más 4 kiloohm por I3, que vale menos 0,125 miliamperes, sobre 2 kiloohm. Entonces, esto nos va a quedar 1 más 4 por 0,125 nos dará, esto nos estará dando menos, vamos a ponerlo aquí, menos 0,5, y como voy a multiplicar kiloohm por miliamper, esto me va a dar volt. Todo esto aquí arriba será volt dividido 2 kiloohmios. Entonces esta corriente, vamos a ver cuánto me da, sería, vamos a hacer la cuantita, dividido 2 me da 0,25 miliamperes, y ahí tenemos el valor de I sub 2. Perfecto. Muy bien. ¿Y qué nos resta? Calcular I1. Pero I1 es la suma de I2 más I3, que es menos 0,125 miliamperes, y esto nos dará 0,125 miliamperes. Colocamos el valor de I1, 0,125 miliamperes, y entonces la parte A ya la tenemos terminada. Para resolver la parte E, donde nos piden el potencial en cada uno de los puntos indicados, referidos a la toma de tierra, vamos a tener en cuenta lo siguiente. El potencial del punto A, como se nos está indicando, este potencial de A será igual a 0. Entonces, por ejemplo, si yo quiero obtener el potencial del punto F, simplemente voy del punto A al punto F y hago así, digo, tengo un potencial en el punto A, luego voy de menos a más, pongo más R4 por I3, que es la diferencia de potencial que voy a tener en R4, y llego al punto F. Todo lo hacemos de esta forma, o sea, VA más R4, que es 4 kiloohmios, por I3, que I3 vale menos 0,125 miliamperes, y voy a estar situado ya en el punto F, que tendrá cierto potencial V sub F. V sub A vale 0,
Entonces lo único que me queda por hacer es la cuentita, y entonces V sub F me va a dar negativo. Simplificaré kilo ohm, kilo con mili, entonces esto me dará directamente en vol. Vale, esta cuentita me da, va a dar 4 por 0,125. Vale, esto me da 0,5 volt. Muy bien, si ahora, por ejemplo, ¿qué otro potencial? El del punto B, es muy sencillo. O sea, me quedaría V sub A, voy de más a menos, menos la Fe en 3, que es 3 volt, y llego a ¿dónde? Al punto B. Como este potencial vale 0, el punto B tendrá un potencial de menos 3 volt. Perfecto. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera obtener el potencial del punto C, puedo aprovechar que tengo el del punto B y hago este caminito. Entonces digo, potencial del punto B, voy de más a menos, menos R3, que es 3 kiloohmios, por I1, que I1 vale 0,125 miliamperes, simplificamos los kilos con los mili, y llego al potencial del punto C. Entonces, ¿qué me quedará? El potencial del punto B, menos 3 volt, menos lo que me dé 3 por 0,125, que me da 0,375. Y entonces, esto será igual, esto me dará 3, menos 3,375 volt. Muy bien, perfecto. Ahora, por ejemplo, si queremos obtener el potencial del punto B, voy de C a D. Entonces partimos del punto C, que tendrá un cierto potencial V sub C, más la FEM1, que vale más 1 volt, y llego al punto D, que tendrá cierto potencial. Entonces esto nos quedará menos 3,375 volt más 1, y esto nos estará dando menos 2,375 volt. Bien, ¿qué me falta ahora? Me falta el punto E. Bueno, puedo ir de D a E o puedo ir de F a E si quisiera. Como tengo el potencial del punto F, entonces parto del punto F, V sub F menos FEM2, que vale 2 volt, y voy a situarme ya en el punto E, que tendrá cierto potencial. V sub F menos 0,5 volt, menos 2,0 volt, esto me dará menos 2,5 volt, y ya tenemos la parte B terminada. Parte C. Los circuitos equivalentes de Thevenin y Norton desde los puntos F y A en circuito abierto. Cuidado, cuando me piden en circuito abierto, quiere decir que yo voy a incluir R4. Si me dijera que R4 será la resistencia de carga, debería excluirla, y al final de todo, cuando termine el ejercicio, tendría que incluir la R4 como R de carga. Entonces, como me pide entre F y A en terminales abiertos, lo que se pretende es que vamos a hacerlo así, para que nos quede bien claro, que aquí estará el terminal F, por ejemplo, y aquí el terminal A, para que nosotros veamos que está abierto esto. Entonces estamos incluyendo la R4. Bien, vamos a borrar todo esto que tenemos por aquí y vamos a empezar desde nuevo, desde cero, perdón. Entonces, para hallar el circuito equivalente de Thevenin entre F y A, lo primero que nos podemos proponer es calcular la resistencia de Thevenin, que al fin de cuentas será lo mismo que la resistencia de Norton. Y para eso lo que tenemos que hacer es ver cuál es la resistencia que tenemos, viendo desde estos terminales, desde F y A, qué resistencia tenemos desde estos terminales, cortocircuitando las fuentes de tensión o abriendo las fuentes de corriente. No tenemos fuentes de corriente, solo tenemos que cortocircuitar las fuentes de tensión y ver qué circuito nos queda. Entonces nos quedaría, por ejemplo, empezamos por R1, la FEM1 ya no va a estar, vamos a tener la R3, aquí vamos a tener R sub 2,
R sub 2 y seguimos, la FEM 2 ya no está, tendremos el punto F y por aquí tenemos la R sub 4 y por aquí la FEM 3 va a ser un cortocircuito, un alambre, y eso es lo que tenemos que calcular, la resistencia equivalente de todo esto. Nos conviene siempre empezar por este lado, ¿no? Del lado contrario, porque vemos que es muy fácil, estas dos están en serie, entonces sería, estas dos las puedo sustituir por una resistencia equivalente que sería R1 más R3, 1 más 3 me da 4, o sea que la voy a quitar y aquí me va a quedar una resistencia de 4 kiloohmios. Lo que yo les aconsejo es ir dibujando el circuito, no hacer, o sea, yo aquí he borrado, pero se supone que ustedes tendrán que volver a dibujar los circuitos una y otra vez, para que no confundirse después. Bien, ¿qué tengo ahora? Pues ahora lo que tengo 3 resistores que están en paralelo. Entonces la resistencia equivalente de todos ellos será 1 sobre R equivalente, vamos a llamarle la R de, esta ya será la R de Thevenin, 1 sobre R de Thevenin será 1 sobre 4, ya sabemos que son kiloohmios, ¿vale? 1 sobre 4 más 1 sobre 2 más 1 sobre R4 que vale 4, ponemos como un denominador 4 y nos queda 1 más 2 más 1, entonces eso nos estará dando 4 entre 4 nos va a dar 1 kiloohm y esa será nuestra resistencia de Thevenin. Perdón, cuidadito. A ver, cuidado. Los kiloohm los tengo aquí debajo. Entonces, 1 sobre R de Thevenin es igual a 1 sobre kiloohm, o sea, 1 por kiloohm a la menos 1. Por lo tanto, la R de Thevenin será el inverso, o sea, 1 kiloohm. Ahora sí. Muy bien, ya tenemos la resistencia de Thevenin, 1 kiloohm. Tenemos que calcular el voltaje de Thevenin. Bien, el voltaje de Thevenin es el que existe entre los puntos F y A, entre este punto y este otro, en este circuito. Pero entonces, nosotros el voltaje de Thevenin lo podemos calcular fácilmente porque simplemente lo que tenemos que hacer es, ya teníamos los valores de las corrientes las teníamos calculadas, entonces esto será igual a R4 por I3, aplicando la ley de Ohm, sería 4 kiloohmios por I3, y la I3 nos había dado menos 0,125 miliamperes, entonces el voltaje de Thevenin nos estará dando menos 4 por 0. Esto nos estará dando menos 0,5 volt, porque simplificamos los kilos con los mili. Muy bien, entonces ahora dibujamos el circuito equivalente de Thevenin, que nos va a quedar una cosa así. Será el voltaje de Thevenin, más o menos, ponemos lo que nos dio, voltaje de Thevenin nos dio menos 0,5 volt, es decir que en realidad si dibujamos esta fuente al revés tendríamos que poner 0,5 positivo, o lo dejamos así como lo hacemos convencionalmente, normalmente lo hacemos así y dejamos el menos. Bien. Y ahora en serie la resistencia de Thevenin, que es la de 1 kiloohmio. Bien, y ahora los terminales nos han quedado abiertos entre F y A, están abiertos. Bien, ¿cómo puedo yo obtener el circuito de Norton? Ahora, muy sencillo. Para dibujar el circuito de Norton, tengo que calcular la intensidad de Norton. Y la I de Norton es el voltaje de Thevenin sobre la R de Thevenin, o de Norton, que da igual. Entonces, esto nos estará dando menos 0,5 volt dividido la R de Thevenin, que es 1 kiloohm. Entonces esto nos estará dando menos 1 miliamperes. Perdón, menos 0,5, ay, como estoy para las cuentas, fatal, 0,5 miliamperes. Entonces, si quiero dibujar el circuito equivalente de Norton,
pondré la I de Norton, que es menos 0,5 miliamperes, y la resistencia estará en paralelo. Esta resistencia es de 1 kilo ohmio, y aquí me queda el terminal F y el terminal A. Y hemos terminado el ejercicio de examen. Bueno, gracias por ver el vídeo. No olviden de suscribirse al canal. Esto es muy sencillito. Solamente hay que darle aquí, ahí al cuadradito rojo con el play blanco, y ya estamos suscritos al canal. Bueno, gracias por ver el vídeo.